Nos congregamos hoy con gran expectación, queremos verte, Dios. Arde el corazón con fuego de tu amor y enciende la reunión. Eres tu razón, es por ti que cantamos. Los ojos, queremos verte, abre las compuertas, tu río fluya, abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. Enciende nuestro ser y haz resplandecer a cada tu espíritu vendrá, se manifestará tu gloria y tu verdad. Eres tu razón, es por ti que cantamos. Abre nuestros ojos, queremos verte, abre las compuertas, tu río fluya. Abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. Abre nuestros ojos, queremos verte, abre las compuertas, tu río fluya. Abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. Señor, muestra tu gracia, Señor, muestra tu gloria, Señor, muestra tu voluntad. Señor, muestra tu gracia, Señor, muestra tu gloria, Señor, muestra tu voluntad. Abre nuestros ojos, queremos verte, abre las compuertas, tu río fluya, abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. Abre nuestros ojos, queremos verte, abre las compuertas, tu río fluya, abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. ¿Qué tal, hermanos? Me da mucho gusto saludarlos en esta tarde, hermanos de Fuego Nuevo. Gracias por la invitación, gracias por invitarme una vez más a compartir la palabra de Dios con ustedes. Yo soy René Molina y me da muchísimo gusto, es un privilegio para mí estar con ustedes en esta tarde, cerrando el mes, compartiendo la palabra del Señor. Y le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por la hermana Chow, la hermana Ruth Santana, que son las encargadas de coordinar este ministerio tan hermoso. Les damos gracias por su trabajo, hermanas, y gracias a Dios por sus vidas y por cada uno de ustedes que forman parte de este grupo, hermanos. Así que, ¿qué les parece si empezamos con nuestro estudio, tomando nuestra Biblia con la mano derecha o poniendo nuestra mano sobre ella y diciendo juntos nuestra declaración de fe, que dice así:
La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor, te damos gracias por este momento que nos permites vivir, gracias porque sabemos que tienes palabra para nosotros en esta tarde, Señor, te pedimos que nos hables a lo profundo de nuestro corazón y que nos hables según nuestra necesidad, Señor, y bendice a los hermanos de Fuego Nuevo, gracias por este grupo que tú has formado, Señor, bendice sus vidas y quédate con todos nosotros, te lo pedimos en Cristo Jesús, amén. Amén, hermanos queridos, pues me da mucho gusto, como ya les decía, estar una vez más aquí con ustedes para compartirles un tema que tiene que ver con la luz, como la luz que tengo ahora aquí frente a mí para que la grabación se vea mejor. Vamos a hablar un poco de la luz y de cómo la Biblia maneja el concepto de la luz, específicamente en un pasaje o en un versículo más bien del libro de Daniel. Así que vamos a entrar de lleno al tema. El tema se llama Una luz que no se apaga. Una luz que no se apaga. Espero que la luz que tengo ahorita enfrente, por ejemplo, no se me vaya a apagar a media grabación, ¿verdad? Eso sería maravilloso. Y sí, esperemos que no se apague. Entonces vamos a hablar de una luz que no se apaga. Y como les decía, vamos a basarnos en Daniel, capítulo 12, versículo 3. Vamos a leerlo para ver de qué se trata. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12, 3. Ese es nuestro versículo base. Para esta tarde vamos a ir desmenuzándolo, vamos a ir descubriendo qué nos quiere decir Dios a través de esta palabra tan hermosa, pero antes permítanme contarles algo, hermanos. Durante nuestro primer año de matrimonio, es decir, de Diana y mío, por supuesto, vivimos en una casa en la que el garage no tenía iluminación, por lo que usábamos una pequeña lámpara de mano para alumbrarnos cada vez que entrábamos, o salíamos, por supuesto, sobre todo de noche, obviamente, ¿no? Porque pues, de día era un poco más sencillo, pero ya de noche sí estaba muy oscuro ahí dentro y necesitábamos alumbrarnos porque además había que subir unas escaleras para llegar al departamento o a la casa donde vivíamos, entonces sí era muy importante que tuviéramos algo de iluminación. El problema venía cuando se acababan las baterías de esa pequeña lámpara. Pero sí, ya sé lo que están pensando, hermanos, ya es lógico lo que están pensando, la pregunta que se están haciendo. En lugar de estarle cambiando las baterías a la lámpara, ¿por qué no mejor arreglan el foco del garage para que no tengan que estar batallando, ¿no? Eso, si usted lo está pensando, hermano o hermana, está usted en lo correcto. Por supuesto, la solución era esa. Y de hecho se convirtió eso en una anécdota de nuestro matrimonio, ¿no? Estarle cambiando las pilas a la batería en vez de pensar en arreglar el foco para ya no estar batallando, ¿no? Y es una pregunta justa, como ya les decía, ¿por qué no hicieron eso? Pero el punto al que quiero llegar es que en ocasiones nos aferramos a cosas que nos dan una solución temporal. Nos aferramos a cosas que no nos dan realmente una solución, sino que simplemente digamos que pueden aliviar un poco los síntomas. Es como cuando usted se enferma y toma algún medicamento o algo que solo apacigua los síntomas, que solo reduce los síntomas, pero en realidad no está atacando el problema de raíz, que es la enfermedad, ya sea el virus o la bacteria o el bicho que le está a usted afectando, no lo está realmente atacando, sino que nada más está menguando sus síntomas, y eso no es realmente curarse. Entonces se trata de esto, a veces nos aferramos a cosas que nos dan una solución temporal y muchas veces poco efectiva. Esta solución, además de temporal, es poco efectiva, como les decía, y hacemos eso en lugar de buscar algo más permanente. En el caso del foco del garage, por supuesto sabemos que los focos pues no funcionan para siempre, ¿no? En algún momento se van a fundir, pero definitivamente un foco pues dura mucho más que las pilas de una lamparita, por supuesto que sí. Entonces buscamos una solución más permanente, una solución que nos ayude realmente a solucionar el problema, valga la expresión. Y así es la luz de Dios, hermanos, que es en lo que me quiero concentrar. Precisamente así es la luz de Dios, la sabiduría y la justicia de Dios que solo pueden venir de Él y de las cuales nos habla este hermoso versículo del último capítulo del libro de Daniel. El capítulo 12 es el último capítulo del libro de Daniel y vamos a concentrarnos en eso. Antes de entrar de lleno al versículo, hermanos, al versículo que nos ocupa el día de hoy, es importante considerar el contexto del capítulo completo. Este capítulo comienza con una descripción de un tiempo de gran angustia que vendrá sobre el pueblo de Dios. De hecho, le recomiendo que lea todo el capítulo 12 de Daniel para que tengamos todo el contexto. Ahorita les voy a explicar un poco de qué se trata para que sepamos de qué va este versículo que estamos estudiando. Y pues es un tiempo de gran angustia, como les decía. Sin embargo, se asegura que aquellos que están inscritos en el libro de la vida serán rescatados.
Y es este sistema o este proceso o esta serie de pasos se da de forma muy constante en la Biblia. Si usted analiza los pasajes en los que el Señor nos dice que habrá tribulación, que habrá problemas, que habrá situaciones a lo mejor complicadas en nuestra vida, siempre vienen acompañadas esas afirmaciones de una promesa del Señor, diciéndonos, sí, la situación va a estar complicada, sí, la vida del ser humano es complicada, se enfrenta con dificultades, pero si crees en el Señor está contigo y te da fortaleza y te ayuda a salir de esa situación. Hay una promesa detrás de esa afirmación o incluso detrás de esa advertencia de que las cosas a lo mejor no van a estar tan bonitas como tú crees, pero el Señor va a estar contigo y el Señor te va a ayudar a convertir esas angustias en bendiciones. Y eso es maravilloso. Y de eso nos habla también este pasaje. Así que vamos a hablar un poquito acerca del contexto general del capítulo. Y por ejemplo el versículo 2 pues habla de la resurrección de los muertos. Podemos ver aquí que el versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Eso nos dice el versículo 2 y esto indica un juicio final y la recompensa o el castigo eterno, por así decirlo, ¿no? Nos está hablando de esto. Y el versículo 3, que precisamente es el que nos ocupa el día de hoy en este estudio, pues nos habla en términos generales de los sabios y de los justos, para después dar paso a una serie de instrucciones que Dios le da a Daniel. Instrucciones que concluyen, como ya les decía, con una hermosa promesa, en los versículos del 4 al 13, es decir, los versículos inmediatamente posteriores al versículo que estamos estudiando en esta ocasión. Y todo esto es un recordatorio, hermanos, de que nuestras vidas, llenas de sabiduría y experiencia, tienen un propósito eterno y glorioso. Todo lo que Dios nos enseña, la sabiduría que el Señor nos permite tener, que viene de Él, por supuesto, tiene un propósito. Y el Señor nos enseña cosas y nos permite vivir cosas y nos permite experimentar cosas porque tiene un propósito para nosotros. Y en esos propósitos, por supuesto, hay sabiduría y también hay experiencia. Y eso es maravilloso. Así que este es el contexto general de este pasaje. Insisto, sería bueno que lo leyeran ustedes completo el capítulo para que tuvieran el panorama completo y que, bueno, lo complementen con este estudio que estamos teniendo en este momento. Así que vamos a la primera enseñanza, hermanos. Estamos hablando de luz, así que vamos a hablar en las enseñanzas acerca de el brillo que la luz obviamente provoca, ¿no? Y hablamos primero de el brillo de la sabiduría. Vamos a hablar de el brillo de la sabiduría. Y vamos a concentrarnos en la primera parte del versículo que dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Qué hermoso versículo, es un versículo muy, muy hermoso. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Vamos a ver de qué se trata esto. ¿Qué nos está queriendo decir aquí Daniel? Pues la palabra que se traduce como entendidos en este fragmento del versículo se refiere a aquellos que tienen sabiduría y perspicacia. Es decir, tiene que ver con entender la voluntad de Dios, especialmente en tiempos de tribulación. A eso se refiere. La idea de resplandecer, hermanos, nos hace pensar en una luz intensa y clara, ¿no? Más o menos como la que tengo aquí enfrente. Y pudiera ser una metáfora también que representa la gloria de Dios y representa también su presencia constante en nuestras vidas. Es decir, nosotros, el mismo Señor lo dijo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y ese camino pues está iluminado por la luz del Señor. Él mismo es la luz que nos ilumina. Entonces, pensemos en eso. Es una representación, es una metáfora de la gloria de Dios y de su presencia constante en nuestras vidas. Y podemos pensar en esto. Los sabios, la gente sabia es aquella que busca la voluntad de Dios y la obedece. Eso es sabiduría. Sabemos que en este pasaje en el que se habla de la construcción de una casa, se hace la comparación entre la casa que está construida sobre la arena y la casa que está construida sobre la roca. Y el pasaje muy claramente nos dice que esa roca sobre la cual edificamos nuestra casa es la obediencia al Señor. De manera que podemos entender en ese y en muchos otros pasajes que la obediencia es siempre una buena idea. La obediencia a Dios siempre trae bendición y nos lleva a ser más sabios cada vez. Además, la sabiduría a la que hace alusión el pasaje no es meramente intelectual, eso es importante señalarlo, no es una sabiduría meramente intelectual, sino que tiene que ver con espiritualidad y con moralidad también. Es una sabiduría que abarca todos los aspectos de nuestra vida, no solamente el aspecto intelectual, sino también el aspecto, por supuesto, espiritual, de nuestra relación con Dios, y el aspecto moral, es decir, cómo nos comportamos, cómo nos conducimos en la vida, eso es muy importante. Y adquirir sabiduría, hermanos, es un proceso que tiene que ver con el tiempo.
pero tiene más que ver con el compromiso que establecemos con Dios y con nuestra comunión con Él. Sabemos que cuando nosotros nos disponemos a estudiar la palabra de Dios, pues le dedicamos mucho tiempo, estudiamos diferentes pasajes, asistimos por supuesto a la iglesia, escuchamos sermones, escuchamos devocionales, nos alimentamos constantemente de la palabra de Dios y crecemos en ella. Pero es un proceso que lleva tiempo, por supuesto. Si usted compara su experiencia en el Señor y su experiencia con la palabra de Dios, a lo mejor hoy con cómo estaba usted 10 años antes, pues seguramente encontrará mucho crecimiento, encontrará muchas experiencias que le llevarán a la conclusión de decir, pues sí he crecido en el Señor me ha permitido conocer muchas cosas, me ha permitido servir, me ha permitido crecer en Él, y ahora conozco más su palabra que antes, y puedo entenderla mejor porque la estudio, porque me dispongo a que el Señor me hable a través de ella, y tengo el corazón abierto y los oídos abiertos para que el Señor me hable. Entonces, adquirir sabiduría, hermanos, es un proceso que tiene que ver con el tiempo, sí, por supuesto, como todo proceso tiene que ver con el tiempo, pero tiene más que ver con el compromiso que establecemos con Dios y con nuestra comunión con Él, que debe ser constante, por supuesto. A lo largo de los años, hemos acumulado muchos conocimientos y experiencias. Eso es indudable, ¿no? Todos acumulamos conocimientos y experiencias. Pero nuestra relación con Dios y su sabiduría, hermanos, han trascendido más que cualquier otra cosa. Esa relación que nosotros tenemos con el Señor, que usted y que yo tenemos con el Señor, trasciende a eso. Es mucho más importante que eso. Sí es importante tener conocimiento, por supuesto, tener experiencias, acumular experiencias y aprender de ellas, por supuesto que sí, el Señor nos permite vivir muchas cosas para que podamos aprender también y crecer. Pero lo que realmente trasciende nuestra vida y lo que marca una diferencia en nuestra vida es la relación y la comunión que tenemos con Dios. Y tener una relación con Dios constante es un signo, de sabiduría. Es una muestra de sabiduría, de que estamos actuando sabiamente porque estamos haciendo la voluntad del Señor. Dice Proverbios 16:31, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Estamos hablando de sabiduría y estamos hablando también de justicia. Nuestro entendimiento y experiencia son un reflejo de la gracia de Dios en nuestras vidas. Eso es un reflejo de la gracia de Dios. Precisamente ahora en los sermones de domingo el pastor nos está hablando de la gracia, de que vivamos la gracia. Esto es una muestra de gracia también. Nuestro entendimiento y experiencia son un reflejo de la gracia de Dios en nuestras vidas y estamos llamados a ser luces en el mundo, a ser luz en el mundo, iluminando el camino para las generaciones venideras. Es decir, que tenemos una responsabilidad, pero esa responsabilidad la vamos a cumplir en la medida en la que tengamos una relación constante, cercana, íntima con el Señor. Y que caminemos con Él y decidamos todos los días obedecerlo, buscar hacer su voluntad, buscar agradarle, buscar honrarlo, glorificarlo y bendecirlo con nuestra vida. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, recordemos esta enseñanza, hermanos, el brillo de la sabiduría. Es muy importante buscar la sabiduría de Dios. Así que, si hacemos esto, pues seamos una luz que irradia sabiduría de Dios. Seamos una luz que irradia sabiduría de Dios. Hagámoslo así, hermanos. Vamos a la segunda enseñanza. La segunda enseñanza se llama el brillo de la enseñanza. El brillo de la enseñanza. Y se refiere a la siguiente parte del versículo que dice, y los que enseñan la justicia a la multitud. Los que enseñan la justicia a la multitud. Ahora pasamos de la sabiduría hacia la justicia, como les decía, y vamos a concentrarnos en eso. La Biblia dice que debemos dar de gracia lo que de gracia recibimos, ¿no? Eso lo sabemos todos, ya lo hemos estudiado. En ese recibir está incluida la sabiduría, voluntad y justicia de Dios, por supuesto, en ese recibir de gracia. Esas cosas las recibimos del Señor por gracia. Nuestra responsabilidad como adultos, hermanos, es transferir los valores, principios e implicaciones de seguir al Señor. Nosotros somos mensajeros, ya lo decía Eli el otro día en un devocional, somos embajadores del Señor, somos representantes del reino, que tenemos esa tarea de compartir la palabra, de compartir el mensaje, de compartir las buenas nuevas. Y así debemos hacerlo. Sabemos que el discipulado, hermanos, es transferencia de vida. Y eso se vuelve aún más significativo en la etapa que estamos viviendo. Esa transferencia de vida. Recuerden que el discipulado no solo se trata de transferir conocimiento, sino de transferir también vida. Es una transferencia de vida. La tarea de enseñar, hermanos, es especialmente importante para nosotros. Es muy importante para nosotros, ya que en muchos casos hemos vivido una vida de fe y podemos dar testimonio del poder de Dios en nuestra vida. Nuestro testimonio es muy importante, es una herramienta muy útil para poder alcanzar a más personas, para que más personas sepan y entiendan que no solo se trata de lo que dice la Biblia y se queda ahí en el libro, no, se trata de vivir la Biblia,
que eso se los digo porque me pasó a mí. Yo lo experimenté eso, yo empecé a estudiar la Biblia, pero en un principio pues todo se circunscribía a lo que yo leía en la Biblia y ahí se quedaba. Pero cuando me di cuenta de que a mi alrededor había gente que vivía la Biblia, había gente que aplicaba las enseñanzas y que realmente le daba más forma, hacía más tangibles esas enseñanzas para mí, descubrí lo maravilloso que es el Señor, de cómo nos enseña cosas con ese propósito, que no se quede nada más en nuestra mente, que no se quede nada más en el cuaderno que usamos para tomar notas todos los domingos, sino que lo experimentemos en nuestra vida, que realmente lo llevemos a la práctica, porque para eso nos lo enseña el Señor, para que lo llevemos a la práctica. Entonces, esta tarea de enseñar es especialmente importante para nosotros, por este testimonio que podemos tener. Ahora, tal vez usted se esté preguntando, hermano o hermana, ¿qué tanto puedo compartir si me convertí al Señor ya siendo adulto mayor, por ejemplo? ¿Qué sucede en ese caso? La respuesta es mucho, mucho, hermano, mucho, hermana, por supuesto. El Señor comienza a actuar en nosotros y a transformarnos desde el primer momento en el que creemos en Él y decidimos entregarle nuestra vida. La transformación por parte del Señor para nosotros empieza desde ese momento que tomamos la decisión. Así que si caminamos con Él, nos va a usar sin duda para sus propósitos desde el principio. Eso es muy importante entenderlo. Así que si la pregunta es ¿yo qué puedo aportar, yo qué puedo dar? Mucho, mucho, hermano, porque si usted ya decidió seguir al Señor, si usted ya decidió entregarle su vida, no importa el momento en el que lo haya hecho, tiene un testimonio que dar, tiene algo que aportar, tiene algo que compartir, hacer esa transferencia de vida, dar testimonio de que el Señor transformó su vida y de que es usted una persona nueva. Eso es muy, muy importante. Entonces, sí, por supuesto que sí, si caminamos con Él, Él nos usará para sus propósitos desde el principio. Dice el Salmo 71, versículo 18, aun cuando sea yo anciano y peine canas, no me abandones, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a la generación venidera y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. Qué hermoso versículo, Salmo 71, 18. Es eso lo que debemos hacer, transferir esa vida, transferir ese, como ya les decía, no solo conocimiento, sino también vida y testimonio de lo que hemos vivido con el Señor. Eso es maravilloso. Y podemos entender también algunas cosas, hermanos, que son importantes. A través de nuestras palabras y acciones podemos influir positivamente en aquellos que nos rodean, guiándolos hacia una relación más profunda con el Señor. Por eso les digo que nuestro testimonio es muy importante, que nosotros brillemos con nuestro testimonio. No se trata de nosotros no somos nadie, pero el Señor hace maravillas a través de nosotros, tiene propósitos maravillosos y nos usa para que esos propósitos se lleven a cabo. La frase enseñan la justicia, que podemos ver en esta parte del versículo, se refiere a aquellos que instruyen a otros en los caminos de Dios, promoviendo la justicia y la rectitud. Pero para hacer eso, nosotros debemos dar ejemplo, por supuesto. No es nada más decirlo, sino también vivirlo, ser coherentes. Como siempre les digo, que coincida el audio con el video para que el mensaje llegue bien, para que el mensaje llegue como queremos que llegue. Eso es muy importante, que sea muy claro. Y esto puede incluir profetas, maestros y cualquier creyente que comparte la verdad de Dios con otros, por supuesto, porque todos estamos llamados a hacerlo. Todos los que hemos creído en el Señor, que hemos decidido creer en Él, estamos llamados a compartir su mensaje, estamos llamados a compartir su palabra. Así lo dice la Gran Comisión. Y además tenemos la gran responsabilidad de ser testigos y guías espirituales para otros. ¿Y cómo podemos hacer eso? Insisto, pues acercándonos al Señor, teniendo una relación íntima con Él todos los días, teniendo vida devocional, congregándonos, viviendo nuestra vida cristiana a plenitud, nuestra vida cristiana intensamente. Así es como podemos alcanzar ese punto en el que podamos compartir ese testimonio y podamos ser guías y podamos ser pues esa luz que ilumine a los demás, como dice aquí, a las generaciones venideras, como dice el Salmo 71, 18. Entonces tenemos esa gran responsabilidad, hermanos. Y esta segunda enseñanza nos lo dice, el brillo de la enseñanza. La luz brilla también para enseñanza, según nos dice este versículo. Así que seamos una luz que enseña a otros el camino del Señor. Porque nosotros también andamos por ese camino y podemos dar testimonio. Así que seamos una luz, hermanos, que enseña a otros el camino del Señor. Y vamos con la tercera enseñanza, el brillo de la permanencia. El brillo de la permanencia. Termina diciendo el pasaje, como las estrellas a perpetua eternidad. Como las estrellas a perpetua eternidad. Esta última y hermosísima frase nos recuerda la promesa de una gloria eterna. Podemos hablar de las promesas de Dios, como les decía al principio.
Nuestras obras aquí en la tierra, hermanos, tienen un impacto, por supuesto, y aquellos que han vivido y enseñado la justicia de Dios serán recompensados en el cielo. Esa es la idea. Las estrellas, en este caso, son un símbolo de permanencia y gloria en la Biblia. Se usa a lo largo de toda la Biblia el simbolismo, la analogía, la metáfora de las estrellas para hablar de esto, de la permanencia y de la gloria. Aquí se enfatiza la recompensa eterna de los justos, comparándola con la eternidad y la inmutabilidad de las estrellas, es decir, que no cambian. Esto indica una recompensa que no solo es gloriosa, sino también perpetua. Es decir, eso es lo que nos está diciendo esta frase, esta última frase del pasaje del versículo, como las estrellas a perpetua eternidad. Y podemos complementarlo si vamos a 2 de Corintios 4, del 16 al 18, que dice así: Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Otro versículo hermosísimo que me encanta, sobre todo el versículo 18, me encanta leer eso siempre, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Me conmueve muchísimo este versículo, hermanos. ¿Y qué estamos viendo aquí? ¿Qué podemos interpretar de este versículo? ¿Cuál es la relación que tiene este versículo o estos versículos con lo que estamos estudiando? Pues nuestro trabajo, hermanos, para el Señor no es en vano, podemos entender eso. Nuestro trabajo para el Señor no es en vano, por supuesto que no. Y aunque sí hay una recompensa, porque el mismo Señor nos lo dice, sí hay una recompensa, debemos hacerlo porque lo amamos, debemos hacerlo más porque lo amamos, porque queremos honrarlo y porque entendemos que nos creó para su gloria. Por eso existimos, para eso nos creó el Señor, para su gloria, para que lo honremos, para que lo glorifiquemos. Para eso nos creó. Entonces nuestro trabajo para el Señor no es en vano, cumplimos un propósito que Él tiene para nosotros. E insisto, aunque sí hay una recompensa, no lo hacemos por la recompensa, lo hacemos porque amamos al Señor. Nosotros amamos al Señor no por lo que nos dé o por lo que no nos dé, sino por quién es Él. Siempre que digo esto recuerdo este canto, ¿no? Que hemos cantado mucho en la iglesia, que es "Por quién eres tú te doy la gloria". No lo voy a cantar como Elí porque quiero que sigan conectados, pero el canto dice: "Por quién eres tú te doy la gloria, por quién eres tú te doy mi amor". Y justamente de eso se trata. Tener una relación íntima y constante con Dios nos renueva, hermanos. Estar con el Señor nos renueva todos los días, nos da esa oportunidad de rectificar, de analizar esas cosas que a lo mejor no están tan bien en nuestra vida, a lo mejor algunas actitudes, a lo mejor algunas palabras, algunos pensamientos que tenemos ahí que nos están causando algún daño, nos están causando alguna incomodidad, pero si estamos en el Señor y tenemos una relación con Él y además sabemos que la solución es acercarnos a Él, eso nos va a ayudar muchísimo a salir adelante. No que llevemos vidas perfectas, porque eso no existe, pero sí podemos llevar una vida plena y en comunión con el Señor, sabiendo que Él está con nosotros y que a pesar de esas cosas no tan bellas, a pesar de esos días no tan bonitos, el Señor está con nosotros siempre. Y eso es maravilloso entenderlo y saberlo y vivirlo. Entonces, tener una relación íntima y constante con Dios nos renueva. Y también, hermanos, pues pongamos nuestra mirada en las cosas de Dios, porque son para siempre. Eso dice este versículo de Corintios. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Qué hermosa idea. Y eso tiene que ver también, por supuesto, con la luz. Tiene que ver con la luz, como dice esta enseñanza, el brillo de la permanencia. Entonces, esa luz que nosotros podemos irradiar hacia los demás es una luz que puede permanecer en ellos, ese testimonio, esa palabra de aliento, esa enseñanza bíblica, ese acompañamiento, esos tiempos de oración, esa intercesión que hacemos por nuestros hermanos, por supuesto que permanece en la vida de las personas y causa un impacto, y a su vez ellos cuyo corazón fue tocado por el Señor, pues también tocarán a otros, el Señor tocará a otros a través de ellos y compartirán ese testimonio. De eso se trata, y eso ha venido pasando durante siglos y siglos en los que la iglesia permanece, la palabra de Dios permanece y permanecerá, y la fe se sigue compartiendo, por supuesto que sí. Entonces, pongamos nuestra mirada en las cosas de Dios porque son para siempre, hermanos, son eternas. Y finalmente seamos una luz que deja huella, seamos una luz que deja huella. Vamos a repasar nuestras enseñanzas, hermanos, porque es importante. La primera fue el brillo de la sabiduría, el brillo de la sabiduría. Y nos referimos a los entendidos resplandecerán como el resplandor de firmamento. En segundo lugar, el brillo de la enseñanza.
el brillo de la enseñanza, es decir, estamos impartiendo sabiduría y también estamos enseñando la justicia, como dice este fragmento, ¿no? Y los que enseñan la justicia a la multitud. Y en tercer lugar, también buscamos ser el brillo de la permanencia, es decir, que lo que compartimos tenga un impacto profundo en la gente, que dejemos huella y que el Señor haga ese trabajo, haga esas maravillas a través de nosotros, esas cosas que solo Él sabe hacer, que nos use para lograrlas, para llegar a materializarlas en la vida de las personas y en la nuestra, por supuesto, como las estrellas a perpetua eternidad. Esas fueron nuestras enseñanzas. Y déjenme contarles otra cosa, hermanos. Yo estudié biología en la UAM Iztapa Harvard. Y durante la carrera tuvimos varias prácticas de campo, obviamente, por las características de la carrera que estudié. Y en una de esas prácticas nos tocó explorar un bosque muy denso. Estábamos explorando un bosque muy, muy denso, con una vegetación muy densa, muchos árboles. Y nos agarró la noche, hermanos. Nos agarró la noche ahí antes de poder alcanzar la carretera. La oscuridad del campo es oscuridad de a de veras, hermanos. No como la de la ciudad, donde aunque apagues las luces de tu casa, todo el tiempo hay alguna luz encendida por allá en la calle, o te entra la luz del farol de allá afuera de tu casa, o alguna cosa. Pero la oscuridad, lo que se dice oscuridad, realmente en el campo es otra cosa. Es una oscuridad que sientes que te devora. Me imagino que les ha pasado a ustedes que han estado en lugares así. Es una oscuridad que sientes que te come. La oscuridad de a de veras. Y recuerdo que mi profesor traía un mapa y una brújula. Y con eso estaba intentando orientarnos, por supuesto, ¿no? Cuando finalmente se decidió el camino que debíamos tomar, utilizando estos instrumentos, el mapa y la brújula, finalmente se decidió un camino que debíamos tomar para llegar a la carretera. Pero en ese momento nos dimos cuenta de que de las 15 o 20 personas que estábamos ahí, que estábamos perdidos en el bosque, solo una traía linterna. Fíjense nada más, qué falta de precaución de los demás, ¿no? Incluyéndome, por supuesto. De esas 15 o 20 personas, solo una traía linterna. Y no era el profesor, además. No era el profesor el que traía la linterna. Traía la brújula y el mapa, pero la linterna no la traía. Y este compañero que traía su linterna la encendió y nos dijo, temeroso, porque pues todos estábamos nerviosos de estar perdidos, y nos dijo con temor, ojalá que alcancen las baterías. La prendió y nos dijo, ojalá que nos alcancen las baterías para llegar a donde tenemos que llegar. Y se colocó frente al grupo, se colocó al frente, y mientras avanzábamos nos iba indicando si había piedras o ramas o hoyos en los que pudiéramos caer, nos iba diciendo aguas aquí, aguas acá, cualquier cosa que nos pudiera hacer tropezar. Y con la luz que estaba usando y las instrucciones del profesor, que con el paso del tiempo se fue ubicando mejor, insisto, con el mapa y la brújula que traía, pues al fin logramos llegar a la carretera y esperar el autobús que nos llevaría de regreso a la ciudad. Fue toda una aventura, hermanos, la verdad. Pero sí, esta anécdota o esta experiencia que tuve durante mis tiempos de universidad, de universitario, pues me hace pensar en esto que estamos analizando justamente en este día, hermanos. En este desafío que tenemos de ser luz para los demás, y que nosotros podemos ser luz, pero tenemos un guía, tenemos alguien que nos dice por dónde. Sí somos luz para otras personas, de hecho debemos ser luz para otras personas, guiarlos hacia el Señor, orientarlos, pero esa sabiduría, ese conocimiento, esas ganas, ese impulso para hacer la voluntad de Dios, pues viene precisamente de la relación que tenemos con el jefe de jefes, con el Señor Jesús, que Él es el que nos guía, Él es el que nos permite ser luz. Es más, Él es el que nos da la luz justamente para poder guiar a los demás. Así como sucedió en este bosque en el que mi compañero estaba alumbrándonos con la linterna, pero estaba escuchando también instrucciones del profesor que le decía, es por acá, es por acá. Y también eso es lo que nosotros hacemos con el Señor. Nosotros estamos dispuestos a hacer luz, pero tenemos que tener esa relación con Él para que sepamos por dónde podemos ir nosotros y por dónde podemos guiar a los demás. Así que vamos al desafío. Tenemos un desafío para todos nosotros en esta tarde, hermanos, un desafío muy importante. Y podemos pensar que Daniel 12:3 contiene un mensaje de esperanza y promesa en medio de un escenario de tribulación y juicio, como les decía el contexto del capítulo completo. Los justos y sabios, aquellos que viven y enseñan la justicia, serán recompensados con una gloria eterna, resplandeciendo como las estrellas en el cielo. Eso es lo que nos dice este pasaje, este versículo en específico. Serán recompensados con una gloria eterna, resplandeciendo como las estrellas en el cielo. Y este mensaje es especialmente alentador para nosotros, hermanos, ya que reafirma el valor y el impacto eterno de una vida vivida en fidelidad, valga la expresión, una vida vivida en fidelidad y sabiduría divina. Es maravilloso esto, saber
que estamos bajo la protección del Señor, que estamos viviendo bajo su gracia, como lo hemos estado estudiando, y que Él nos llama a vivir en sabiduría y justicia, influenciando a otros para que sigan el camino de Dios. Entonces se trata así de aprender, se trata de fortalecernos en el Señor, pero también se trata de compartir, de dar testimonio, de servir, porque recuerden lo que nos ha enseñado el Paz, el que no sirve, no sirve. Entonces hagámoslo así y puntualicemos algunas cosas. Como esa luz que nos regresó al camino que les platicaba, la luz del Señor nos guía y nos lleva al lugar en el que Él quiere que estemos, hermanos. El Señor nos guía y nos pone en donde Él quiere que estemos. Con nuestra vida en Cristo, seamos esa luz que guía a otros, demos testimonio. No subestimemos el impacto que tienen nuestras acciones y palabras y seamos sabios, hermanos. Nosotros ahora que tenemos la bendición de ser líderes de jóvenes, hemos aprendido, en muchas ocasiones hemos visto cómo el Señor actúa en nuestros jóvenes y actúa en nosotros también como consejeros, cuando nosotros pensamos que a veces hay enseñanzas que al parecer no llegaron tanto a los jóvenes, que al parecer no pusieron tanta atención o tal vez no fue tan atractivo para ellos, no fue algo tan significativo, pero pasa el tiempo y de repente por ahí viene algún comentario, alguna pregunta, algún comportamiento de los jóvenes y ahí está la indicación de que sí les llegó el mensaje, de que el mensaje sí los impactó, que a lo mejor por su personalidad, por su forma de ser o lo que sea, a lo mejor no lo expresaron de una forma tan abierta en ese momento, pero definitivamente el mensaje les llegó y tuvo un impacto en sus corazones. Y cuando descubrimos esas cosas, nos llenamos de gozo y de alegría porque sabemos que el Señor está actuando en la vida de esos jóvenes y por supuesto en la vida de nosotros como consejeros. Y en la vida de ustedes también, hermanos, por supuesto. Entonces no subestimemos el impacto que tienen nuestras acciones y palabras y seamos sabios. Si usted tiene la oportunidad de compartir con alguien la palabra de Dios, hágalo, hermano. Hágalo, ore, interceda por los otros, interceda por la gente. Ayudémonos unos a otros, amémonos unos a otros, que además es un mandamiento del Señor. También, hermanos, tomémonos el tiempo para compartir las cosas que Dios nos ha enseñado. Seamos y hagamos discípulos. Estamos llamados a eso, a hacer discípulos. Pero también debemos ser discípulos, porque si no somos discípulos, pues no hay forma de que hagamos discípulos. Por supuesto, ¿no? Ya suena como trabalenguas, pero es cierto, así es. Entonces, tomémonos el tiempo para compartir las cosas que Dios nos ha enseñado, seamos y hagamos discípulos. Y finalmente, no olvidemos que nuestra vida tiene un propósito eterno que nuestro Dios determinó. Nuestra vida tiene un propósito eterno que nuestro Dios determinó. Así que, hermanos, seamos una luz que no se apaga. Seamos una luz que no se apaga. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por ser esa luz que nos ilumina, Señor, esa luz que nos guía, que nos ayuda a encontrar siempre el camino correcto, que es el tuyo, Señor. Gracias porque a través de los años, de la experiencia que nos permites tener, tú también nos ayudas a poder compartir esas enseñanzas, a poder transmitir no solo el conocimiento, como ya decíamos, sino también la vida misma, esa transferencia de vida que debemos hacer en el discipulado. Gracias por esa oportunidad que nos das de seguirte conociendo todos los días, de seguir acercándonos a tu palabra, Señor, escudriñándola y encontrando en ella hermosísimas enseñanzas que además nos permites compartir y aplicar a nuestra vida, porque para eso nos las enseñas, Señor, y te damos gracias por eso, porque nos usas en tu obra, porque nos permites ser partícipes de ella y porque sabemos que nos bendices grandemente a través de eso, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que nos están escuchando ahora, Señor, para los que están viéndolo en vivo, para los que lo vean grabado, Señor. Te pedimos que nos sigas hablando a todos y que sigas siendo esa luz que brilla en nosotros, Señor, que brilla para sabiduría, que brilla para enseñanza y que brilla también para permanencia, Señor. Gracias por permitirnos eso, por ser hijos tuyos, Señor. Gracias por ese privilegio que nos das de servirte, de ser parte de tu iglesia, Señor. Y gracias especialmente te doy por este hermoso grupo de Fuego Nuevo, de hermanos que te aman, Señor, que te buscan todos los días y que tienen muchas cosas muy valiosas que compartir con nosotros, Señor. Así que te damos gracias por sus vidas, especialmente por las líderes, la hermana Chow, la hermana Ruth Santana. Bendícelas, por favor, quédate con ellas y te damos gracias por sus vidas. Y quédate con todos nosotros, Señor. Bendice a tu iglesia y síguenos hablando, Señor, y que sigamos siendo luz, esa luz que no se apaga. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos a la próxima. Les mando un abrazo a todos y gracias por la invitación. Que Dios los bendiga. En Oreb continuamos trabajando para ser discípulos y llevar el mensaje del Evangelio a quienes son parte de nuestra congregación, ya sea de manera presencial o a distancia. La provisión que el Señor da a su iglesia por medio de nosotros nos ha permitido seguir proclamando el Evangelio, enseñando la palabra, sirviendo al prójimo y conviviendo en amor.
Todo esto con el único fin de adorar a Dios sobre todas las cosas hasta mostrar el carácter de Cristo. Mantengámonos fieles en nuestra mayordomía y disfrutemos de las bendiciones y el cuidado de Dios, prosiguiendo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hola, te informo de las actividades que tendremos próximamente, no te las pierdas. El lunes, los matrimonios nos comparten un devocional a las 9 de la noche. El martes a las 8, los jóvenes de la Magna nos comparten un devocional. También te invitamos a la noche de oración con nuestra agencia misionera a partir de las 8 de la noche en las redes sociales de Oreb. Conéctate. Los miércoles a las 7:30 de la noche tenemos nuestro culto de oración y al terminar el culto te invitamos a tener una oración por los matrimonios vía Zoom. Los jueves tenemos las prácticas enseñanzas con Somos Todos a las 6. El sábado a las 12 del día tenemos nuestro culto de adoración. El Instituto Bíblico abre sus inscripciones para membresía virtual y presencial, Benidivet todos los niveles del 1 al 7, virtual y presencial, Benidivet 1, 2 y 3, presencial solo los domingos. Inscríbete a la salida en la mesa correspondiente. Los matrimonios nos vamos de retiro, del 18 al 20 de octubre en el Hotel Real de Puebla. Si deseas recibir toda la información, acércate a la mesa de matrimonios a la salida de los cultos. Recuerda que la Iglesia Infantil publica su clase todos los domingos a las 8 de la mañana en las plataformas digitales de nuestra iglesia. Recuerda que nuestros cultos de domingo son a las 8 de la mañana en las instalaciones base y a las 10 y 12 del día en el Colegio Anglo-Mexicano de Coyoacán. La Magna Unión de Jóvenes se reúne los domingos a las 5:30 de la tarde en las instalaciones base también. Si no puedes asistir presencialmente, mantente conectado y síguenos en nuestras páginas de Facebook, YouTube, Instagram, X y TikTok. Mantengámonos unidos como iglesia, démosle me gusta y compartamos. Que Dios los bendiga. Dice la palabra de Dios, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es una bendición estar juntos para glorificar a nuestro Señor. Vamos a cantarle. Él es digno, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es digno de recibir toda gloria y toda alabanza. Vamos a cantarle con todo nuestro corazón a nuestro Señor. Al que es digno. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre. Hablan yo soy a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre. Hablan yo soy a Jesús. Amén, Señor, tú eres digno de recibir toda gloria y toda alabanza. Recibe nuestra adoración desde el fondo de nuestro corazón, Señor. Vamos, las mujeres. Al que es digno de recibir la gloria, de recibir la gloria, de recibir el honor. tú eres santo, Al que es digno de recibir la Alfa y gloria, Omega, al que es digno de recibir el el principio honor. y el fin. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre. Hablan yo soy a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero
siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre. Tú eres el gran yo soy, eres el alfa y omega, el principio y el fin. Tú eres santo Dios, al gran yo soy, a Jesús.